la Biblioteca de Cambridge, con Susie Hop, Jesús Salas y Manuel Hostos Muñoz. Me interné en los bosques porque quería vivir intensamente. Quería sacarle el jugo a la vida, desterrar todo lo que no fuese vida para así no descubrir en el instante de mi muerte que no había vivido. Esa es una de las grandes frases que nos dejó esa película, ya mítica para muchos, llamada El Club de los Poetas Muertos. No sé si recordáis a John Keating, ese profesor que todos seguramente hemos querido tener alguna vez en el colegio, en la universidad, en algún sitio, ¿no? Ese profesor evocador, tan inspirador, que comentaba convirtió prácticamente su clase en una revolución. Y nunca hemos hablado de poesía, y esta película es pura poesía. Entonces hemos decidido empezar el programa de hoy pues dedicándole algunos minutos a esta película, a la poesía en general. Os tenemos que decir que vamos a cortar este programa en dos, porque claro, nos ponemos a hablar, tenemos tanto contenido que contaros hoy que al final sabemos que se nos va a ir el tiempo y queremos dedicarle a cada uno lo suyo. Y por eso vais a tener hoy la primera parte de este programa y dentro de unos días compartiremos con vosotros la segunda parte. No os perdáis ninguno de los dos, porque va a ser muy interesante. Y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestros bibliotecarios. Hoy con una pequeña novedad, más que novedad, un inconveniente. Nos ha fastidiado un poco no poder tener hoy a nuestra compañera Susie Hop, por motivos personales que le impiden estar con nosotros, que desde aquí te mandamos un abrazo muy fuerte. Sabes que te echamos de menos, sabes que aquí nos tienes para lo que necesites y que te esperamos pronto, con esa sonrisa que le das, con esa alegría con la que impregnas esta biblioteca de Cambridge. Pero sí nos acompaña Jesús Salas. Hola, Jesús. Hola, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros sufridos oyentes de esta biblioteca de Cambridge. Y bueno, antes de nada, quiero mandar un abrazo muy fuerte, cálido, lleno de afecto a nuestra compañera Susie, para que tenga fuerza, tenga mucho ánimo y que sepa que este programa no es lo mismo sin ella. Esta biblioteca no es lo mismo si es la bibliotecaria dulce y simpática y alegre que nos ameniza las tardes de estos programas que hacemos con ella y para vosotros los oyentes. Sí, nunca dedicamos el programa completo a nadie, pero hoy sin duda se lo dedicamos a ella, a Susie. Va para ti, vamos a estar este rato aquí para ti, para que te animes, para que lo disfrutes también, esta vez como una oyente, pero no te acostumbres, que pronto te queremos aquí de vuelta. Pero tenemos novedades, tenemos una novedad hoy. ¿Y cuál es? Para nosotros es un auténtico placer que vengan a visitarnos a esta biblioteca maravillosa, gente nueva, sabia nueva. Y tenemos nada más y nada menos que a Lourdes Delgado. Hola, Lourdes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y un besito muy fuerte para Susie también de mi parte. ¿Qué tal estás, Lourdes? Muy bien, encantada de estar aquí invitada a vuestro programa y con ganas de disfrutar de vuestra compañía y nada, a ver qué tal, qué nos contamos hoy. Pues seguro que va a ser un programa muy interesante y cómo no, decir que para nosotros es un auténtico placer que estés con nosotros aquí porque, bueno, para los que no lo sepan todavía, Lourdes, compañera de Jesús Salas, entre los dos llevan ese magnífico canal de YouTube que se llama Los Cazadores de Libros, en el cual podéis encontrar una serie de vídeos que
que os van a arrojar mucha luz sobre la literatura, sobre clásicos, sobre libros que ni siquiera, quizás ni siquiera sabíais que existían, pero ellos los tienen porque tienen una biblioteca envidiable, de verdad, una envidia sana, ¿eh? A mí me gustaría tener una biblioteca nada más que la mitad que la vuestra, de verdad os lo digo. Muchas gracias, Manuel. La verdad que somos ya... Bueno, yo creo que somos espíritus libres, buscadores, arqueólogos del libro viejo, ¿sabes? O sea, estamos todo el día metiendo las manos entre los montones de libros y rescatando cosas que también es verdad que nosotros ni sabemos que existen a veces, ¿eh? O sea, las buscamos y yo creo que a veces los libros se salen de entre el montón porque quieren venir con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nos encanta enseñárselo a la gente. También tenemos un poco, como te pasa a ti, y tú bien lo sabes, ¿no? Un poco de vocación de comunicador y corregible ya, ¿no? O sea, somos comunicadores incorregibles. Porque ser escritor tiene parte de comunicador, nosotros somos comunicadores multipuestos. Sí, y sí que nos encontramos en muchas ocasiones los libros pues en las librerías de segunda mano, sobre todo ahí buscando entre todas esas torres de libros desordenados, amontonados, y ahí aparecen esas joyas y no podemos hacer otra cosa que llevárnoslas a casa. Es que yo siempre he dicho que un libro es quizás como una mascota. Al final tiene vida y hay que cuidarlo, hay que mimarlo, y eso lo hacen los cazadores de libros, lo hace Jesús, lo hace Lourdes, igual que otra mucha gente, pero ellos nos lo muestran porque les apasiona y la literatura es pasión también, es apasionarse por lo que uno hace y por lo que uno vive, ¿no? A diario y ellos encuentran un libro en malas condiciones, se hacen con él y es como cuando encuentras un animalito en la calle, ¿no? Y te entran ganas de llevártelo a casa y pues cuidar de él y ponerle todas las comunidades posibles por delante, ¿no? Pues ellos lo hacen con los libros que merecen la pena ser rescatados, que probablemente si ellos no lo hacen, o gente como ellos, acabarían, porque pasa, a pesar de que insistimos nosotros los escritores en que hay que mimar los libros y no hay que tirarlos a la basura, hay mucha gente que los arroja a la basura. Pues ellos los rescatan y los ponen a nuestro servicio, como quien dice, porque nos los muestran, porque les dan vida, los hacen un poquito famosos a través de su canal, y eso es de agradecer. Pues sí que es verdad, sí, porque la verdad que no sé quién me contaba hace poco que se destruían, no sé si es verdad, porque ya sabes tú que esto de los datos van y vienen como el viento en primavera, ¿no? O sea, pero me contaban hace poco que se destruían 700 libros diarios en España. O sea, 700 libros que desaparecían, punto. O sea, entonces si se hace una cifra y se multiplica, se da uno cuenta la cantidad de volumen de información, de sentimientos, de ilusiones, de datos que se destruyen, ¿no? Y es una pena porque hay mucha gente que podría aprovecharlos. Y te voy a decir una cosa, y a los oyentes también, las instituciones tampoco quieren ya los libros, ¿eh? O sea, ya tú tienes los libros y dices, bueno, me tengo en mi casa 100 libros que no quiero. ¿Qué hago con ellos? Pues se los voy a llevar a la biblioteca. Pues no las quiere, no les cogen. A no ser que, me imagino, a lo mejor en un pueblecito que eres amigo del bibliotecario, a lo mejor en plan amistad, pues vale. Pero lo que es en una ciudad, tú no puedes hacer eso. Porque no te les vienen a recoger, porque no te les cogen, no les quieren. Y al final no son más que papel. Es triste, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscarse un poco los medios. Nosotros cuando tenemos ya algún excedente o no queremos ya tener libros en la biblioteca, pues les solemos llevar a las tiendas de segunda mano para que nos los vuelvan a coger, pero no nos les cogen todos, también te digo. Entonces cogemos y los que sobran, tengo un sitio yo ahí donde está el contenedor más o menos de cartón, que ya la gente lo sabe, pues cojo, les pongo encima y te puedo asegurar que en 15 minutos desaparecen todos. O sea, viene la gente, pasa y se les coge y se les lleva a su casa. Sí. Y es que no puedes hacer otra cosa. O sea, al final, pues les tenéis que regalar o buscar una forma de hacerlo, ¿no? Sí, porque ya en las bibliotecas apenas recogen libros, ya no les interesa. No. O sea que
sea, Sí, parece no hay, mentira, ¿no? no hay mucha gente tampoco que se dedique a comprar libros usados. Tampoco hay, no sé, la gente si prefiere comprar el libro nuevo y tal, y hay mucha gente que se lee el libro o se lee un libro y acaba en una caja, y de esa caja finalmente al cabo de los años, probablemente cuando hacen limpieza general, Sí, esto vamos a tirarlo, esto quién lo va a querer, ¿sabes? Y acaban pues como acaban, ¿no? Con claro. esos casi 700, 800 libros destruidos. Sí, sí, Es una auténtica lástima, ¿no? Pero bueno, sí, sí. hay que agradecer que haya gente como vosotros, como he dicho antes, que se preocupa por rescatarlos en la medida de lo posible, y sobre todo de darles una segunda vida, ¿no? Una segunda oportunidad para que también la gente los conozca y que sepan que existen, que están ahí. Que los clásicos, aparte, hay muchas curiosidades que ya hablamos aquella vez que tuvimos esa oportunidad de charlar con vosotros sobre vuestro canal. Encontráis muchas cosas dentro de los libros, muchas cosas extraordinarias, ¿no? Notas de gente por la que ha ido pasando ese libro en otra época incluso, y es bonito, ¿no? Ver que sigue manteniendo ahí un pedazo de alguien, un trozo de alguien. Es increíble. Sí, 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 verdad. Así es. Pues bueno, hablábamos al principio del Club de los Poetas Muertos, una maravillosa película que ya creo que ha cumplido ya más de los 25 años, más del cuarto de siglo, que yo recuerdo gratamente. Es una de mis películas favoritas, y no soy poeta, ni soy un buen lector de poesía, ni nada de esto. Pero sí que es una película que transmite quizá muchos valores, ¿no? Para la juventud, ¿no? Y queríamos hoy hablar un poco de ella, empezar el programa así, ¿no? Hablando del Club de los Poetas Muertos y leyendo algunos de los fragmentos que podemos encontrar, incluso alguna poesía que encontramos dentro de su guión, ¿no? Y para ello Jesús y Lourdes pues, están dispuestos a ponerle voz a hacer un poco de, no sé, de esos personajes que estaban dentro de la película, como John Keating, el mítico Robin Williams, penosamente malogrado. Para mí un gran actor dentro de su registro. Después sí que es verdad que tenía películas que, bueno, pues claro, estábamos acostumbrados a que Robin Williams era un humorista, ante todo era un humorista, y claro, cuando se ponía serio, pues quizá no le iba mucho el papel, ¿no? Pero ¿quién no recuerda películas de este hombre, de este actor? De la señora Doubtfire hasta Hook, el Capitán Garfio, tiene un registro muy grande, así que, y una de ellas es esta precisamente. El papel que hizo de John Keating, ese profesor, como decía, que todos hemos querido tener en el colegio, en la universidad, ¿no? Y vamos a leer algo. ¿Qué tenéis preparado vosotros? Empezamos por ti, Lourdes. Muy bien. Sí, mira, yo he elegido una poesía de Robert Herrick que salió en la película y es del siglo XVI, este autor. Y dice así, porque está dirigida a las vírgenes para que aprovechen el tiempo. Y dice así: coged las rosas mientras podáis, veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. La gloriosa lámpara celeste, el sol, cuanto más alto ascienda, antes llegará a su camino y más cerca estará del ocaso. Los primeros años son los mejores, cuando la juventud y la sangre están más calientes, pero consumidas la peor y peores tiempos siempre suceden a los anteriores. Así que no seáis tímidas, aprovechad el tiempo y mientras podáis casaos, pues una vez que hayáis pasado la flor de la vida, puede que esperéis para siempre. Y hasta aquí. Qué maravilla. Sobre todo... Es lo que tiene la poesía, que la estás escuchando y te transmite mucho. Quizás es que hay que ser poeta para escribir poesía, ¿eh? No es fácil. Y
Y esa que nos acaba de leer Lourdes es una delicia. Jesús, tu turno. Bueno, quiero, a lo mejor no un trozo tan largo, porque Lourdes lee divinamente con una voz dulce y clara, ¿no? Como un manantial, siempre se lo digo yo. Pero quiero así alguna cosilla. Por ejemplo, de todas formas, quiero poner un punto, una nota que dejaron en el Washington Post, un periodista que se llamaba Dyson Thompson, que decía eso siempre me gustó, ¿no? Porque yo lo comparto, que decía: ojalá Robin Williams hubiese sido mi profesor de literatura inglesa. Un entretenimiento sólido e inteligente, decía, más o menos resumiendo, ¿no? Quiero empezar esta pequeña intervención diciendo eso, ¿no? Diciendo que ojalá, realmente yo también lo pensaba, ojalá hubiera sido mi profesor de literatura, bueno, en este caso española, ¿no? Porque todos hemos tenido los profesores, bueno, todos, quizá no todos, pero yo sí, un tanto profesor, le llamábamos profesor siesta, porque nos acaba durmiendo a todos en clase. Pero bueno, quitando esta introducción que me he permitido, voy a decir una frase que dice Todd Anderson, el actor que era Ethan Hawke en la película, que dice, que me gusta mucho porque es algo muy real, ¿no? Dice: la verdad es como una manta que siempre te deja los pies fríos. La estiras, la extiendes, pero nunca es suficiente. La sacudes, le das patadas, pero desde que llegamos llorando a que nos vamos muriendo, solo nos cubre la cara mientras gemimos, lloramos y gritamos. Pues sí, recuerdo esa escena. Yo la recuerdo Sí. especialmente porque yo en el colegio me identifico mucho con este personaje en sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo era muy tímido a la hora de leer, Claro. hacia el resto de la clase, ¿sabes? Sí. Y en esa escena, precisamente, es cuando él dice la primera frase de eso que acabas de leer, Sí. y la clase empieza a reírse. Y el señor Keating, Robin Williams, Sí. le llama la atención, le hace que lo mire y que se centre en él y que se centre en lo que quiere decir, en lo que va a leer. Y de hecho acaba recitándolo de manera totalmente espontánea. No olvida lo que tiene escrito y va soltando lo primero que le viene a la cabeza y deja a la clase pues boquiabierto a todo. Es maravillosa, esa escena es muy bonita. Yo tengo una que seguro que aquellos y aquellas que han visto la película les va a traer a la memoria una de las escenas más emotivas quizás de la cinta, ¿no? Es ese final cuando Todd Anderson precisamente se sube encima del pupitre y dice: oh capitán, mi capitán. Y tras esas palabras, el resto de la clase, todos los que habían sido o con los que había conectado el señor Keating de una u otra forma, se comienzan a subir, ignorando completamente al profesor Cascarrabias que había allí, amenazándolos con que los iba a expulsar y tal y cual, ¿no? Sí. Ellos están ya en un universo diferente en ese momento en que suben a la mesa, como él les enseñó, porque desde arriba todo se ve como es realmente. Y dice así: oh capitán, mi capitán, nuestro viaje ha terminado. El buque tuvo que sobrevivir a cada tormenta. Ganamos el premio que buscamos. El puerto está cerca. Escucho las campanas. Todo el mundo está exultante, mientras siguen con sus ojos la firme quilla. El barco severo y desafiante, pero oh corazón, corazón, corazón. Oh, las lágrimas se tiñen de rojo. Mi capitán está sobre la cubierta, caído y muerto de frío. Pues ese es el poema, ¿no? Que digamos que completo, que no suena en la película, pero sí que esa frase: oh capitán, mi capitán, que recordáis de dónde viene, ¿no? Un poco cuando les dice, cuando él se presenta, les dice: mi nombre es Keating, pero si os atrevéis podéis llamarme capitán. Sí,
Es que en la película las frases son un poco lapidarias, un poco sentencias, son profundas. Es un guión que, claro, es irreal, es un surrealismo bastante intenso, pero como la película está tan bien hecha, uno se introduce en ella y al final te acabas creyendo que es real. Claro, si te das cuenta, en una clase de ese tipo no podría existir, ¿no? Porque claro, es una intensidad tal, cada minuto es intenso. Claro, y menos en la época en la que se desarrolla, ¿no? Sobre todo en un colegio tan estricto, ¿no? Claro. ¿Cómo se llamaba el colegio? No recuerdo ahora. Pues no mira, sé. esa pregunta, ¿puedo pedir comodín? Sí, comodín de la llamada. No me acuerdo, te soy sincero. Voy a intentar recuperarlo, porque tenemos la facilidad de que podemos googlear un poco. Y vamos a mirarlo, porque creo que no sé si existe realmente el colegio Welton, ¿vale? La Academia Welton. Academia Welton. Academia Welton, ¿vale? En Nueva Inglaterra, en Vermont, al pie de las tranquilas montañas de Vermont. Sí. En esa zona americana de bosques infinitos, de películas de terror también, que no se le olvida a la gente. O sea, Vermont da mucho de sí para este tipo de cosas. Incluso no es de Vermont este señor que sale en los memes sentado, este senador con las manoplas. Yo creo, fíjate lo que te digo, este que está ahora muy, muy en boga estos días, este senador americano, en fin, es uno de estos estaditos pequeños americanos que mira el jugo que han sacado de él, ¿no? Ya ves. Y otra cosa que me gustó, me llamó mucho la atención de la película cuando la vi, es que sinceramente no parece que estés en Estados Unidos como tal, parece que estás más en Inglaterra. Es como, no sé, es un colegio como más estrictamente inglés, ¿sabes? Aparte de la música que suena, esas gaitas, no es muy asociable a la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Por lo menos tal como yo lo entiendo, ¿no? Es como muy, muy puramente inglés todo lo que se mueve dentro de la película. Muy clásico, ¿no? Todo, además. Muy clásico, sí. Y bueno, pues ¿qué nos dice esta película? Pues que una frase muy, muy admirada por Jesús, que quería decirla, ¿cuál es esa frase tan maravillosa que podemos sacar de ahí? Sí. Carpe diem. Le he dejado que lo diga porque estaba deseando decirlo. Aprovecha el momento. Claro que sí. Claro que sí. Es que yo creo que eso, a los que somos escritores independientes, yo siempre aprovecho y meter esta cuña de vez en cuando, cada 10 minutos, en todo lo que hago, ¿no? Pero a los que somos escritores independientes, creo que es una frase que nos debe definir. Aprovecha el momento. Sí. Aprovecha el momento. O sea, olvídate de lo demás, de lo que te digan y de lo que no te digan. Carpe diem. O sea, no sé. Y más en los tiempos ahora que estamos viviendo, pues con más razón, ¿no? Sí, también. Sí. Y en el caso de la película, sobre todo para los chavales jóvenes que estaban verdes, que no, pues eso, que dejaban pasar un poco la vida sin más, ¿no? Lo que estaban estudiando, pues como que les daba igual y lo dejaban pasar, pues eso yo creo que es lo que quiere este profesor, ¿no? El aprovecha el tiempo, que luego no vas a volver atrás, no vas a volver a estar aquí, no vas a poder disfrutar de la literatura como la estamos disfrutando ahora, ¿no? Sí, recuerdo también esa escena al principio cuando se lo lleva, sale de clase y todos los alumnos se quedan así mirando como diciendo ¿de qué va este? Sí. Y le dice, síganme, y se lo lleva abajo a ver las fotografías de los antiguos estudiantes, y en blanco y negro, del equipo de fútbol de allí, ¿no? De Welton, y se pone a hablarle por encima del hombro a algunos. Ya del momento. Sí. Como si fueran los alumnos los que le estuvieran hablando, los antiguos alumnos, ¿no? Es muy curiosa. Tiene muchas escenas la película que realmente son evocadoras. Y bueno, pues vamos a cambiar, ¿no? Queríamos hablar un poco de libros hoy. Vamos a tener un contenido muy literario hoy. Hoy no vamos, ya hemos hablado
poquito de cine con el Club de los Poetas Muertos, hemos hablado un poco de poesía, que no somos los mejores poetas ni nada de eso. No, tampoco somos muertos, ¿eh? Tampoco somos poetas muertos. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. En el limbo de la escritura. Pero bueno, por lo menos le damos un poco de protagonismo aquí en la biblioteca. Y quién sabe si algún día algún poeta pasa a recitarnos la poesía como hay que recitarla, como hay que leerla, porque claro, hay que darle ese toque, ¿no?, que le dan los poetas. ¿Qué tenemos a partir de ahora en el programa? Pues vamos a hablar de algunos clásicos, que algunos de ellos también han sido adaptados al cine, y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de Julio Verne, de algunos de sus libros, sobre todo uno, de La Vuelta al Mundo en 80 días, que seguro que muchos recordáis, muchos de nuestros oyentes, si no todos, o habéis visto alguna película o incluso aquella serie animada de nuestra infancia, ¿no? De ¡hombre! Sí, es verdad. Por supuesto. ¿Y ¿Quién no quería ser Phileas Fogg? Claro, yo quería ser más el ratón, ¿eh? Yo creo que era como andaluz, como buen andaluz que soy. Es verdad. Yo era ¿cómo era? Tico. Sí, Tico. Pero es verdad que era andaluz. Es verdad. Que es verdad. Oye, ¿por qué tú como buen andaluz de ahí de la parte septentrional de Andalucía, pues ¿por qué crees que en esto en la animación de los dibujos siempre se utiliza el acento andaluz? Porque me acuerdo que por ejemplo el gato de Rec también habla en andaluz. Sí, el gato Sí, con botas. No, sí. no, ya sé que es el Antonio Banderas, pero digo que ¿por qué eligen esos dobladores con acento andaluz? Porque dudo que en el original de Disney o que fuera un americano con acento andaluz. No, vamos, eso lo dudo. Yo quiero pensar que es, pues no voy a decir que es que nosotros seamos los más graciosos ni nada de eso, ni mucho menos. A ver, la gracia va con la persona, no va ni con el acento ni con la zona del mundo en la que viva, ¿sabes? Pero sí que, pues quizás es como una nota discordante, ¿no? Dentro de un argumento, dentro de un texto, pues, si introduces el andaluz, como que le das un poco más de sentido del humor. Puede ser, ¿no? Como el humor está asociado mucho a lo andaluz, pues quizá pueden ir por ahí un poco los tiros, ¿no? Pero bueno, yo ni mucho menos me lo tomo mal, ¿eh? ni nada de eso, al revés. Me gusta que se incluya el acento andaluz, que a pesar de lo que mucha gente pueda decir, aquí nos entendemos. Claro, no, ¿sabes lo que ocurre? Que no, las cosas no ofenden por lo que son, ofenden por lo que se intenta, por la intención. Sí. Entonces, cuando no hay intención, pues no hay ofensa, ¿sabes? O sea, cuando las cosas se hacen naturales y disfrutamos todos de nuestros acentos y de nuestras diferencias, pues qué bien, ¿no? A mí me encantan. Qué bien, de todas formas, qué país estupendo que tenemos, ¿no? Con tanta diferencia que nos hace sentirnos a veces distintos y a veces iguales, ¿no? Y a mí me encanta. Yo no me cambiaba por eso. Por eso me gusta tener amigos andaluces, amigos gallegos, amigos de todos lados. A lo mejor tengo más manía a mi vecino que vive aquí a lo mío que a un amigo andaluz que le tengo más lejos. Eso también lo puedo decir. No, porque tú no escuchas cómo arrastra el amigo andaluz. Claro. Por eso digo si yo viviera ahí, yo qué sé, en la calle Las Sierpes a la vuelta, pues lo mismo no sé. Pero es verdad que bueno, no sé, en estos tiempos en que hay que abogar un poco por romper esos preceptos antiguos, ¿no? De lo mejor de todo es lo que uno tiene, pues yo creo que la mezcla de acentos y de idiomas es lo que debe primar. Yo por lo menos voto siempre por ellos. A mí me encantan, además se me pegan muchísimo los acentos. Es verdad. Es muchísimo. Vamos, yo voy allí una semana y estoy hablando así como tú igual. ¿Eso de como tú? Así, así con ese acento. Qué malo andaluz, soy. Así. Pero lo bueno es eso, lo que dice Jesús, que tenemos un país multicultural, que somos muchos países dentro de un país, prácticamente, muchas costumbres diferentes, y eso es lo que nos hace ricos aquí en España. Y me imagino que habrá otros países donde les pase algo parecido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, siempre veo Estados Unidos.
país muy grande, con muchísima población, todo el tema, pero veo que son casi todos muy iguales. No hay mucha variante entre unos y otros, no sé, me gusta más ser español que estadounidense. Hombre, a mí también. Sí. Yo puestos a elegir, como bueno, no me van a dejar elegir porque ahora lo español parece que están ahí un poco, se están fundamentalizando, ¿no? Se están un poco... entonces, bueno, sin que nos vayamos del tarro, porque nos vamos con una facilidad inaudita, pero sí que es verdad que los americanos que no son como deben ser, claro, deberían un poco salir un poco más. Yo siempre digo que Estados Unidos, el americano medio, el americano del interior, viaja poco. Entonces, por eso cree que el mundo acaba en la línea de su condado, ¿sabes? Entonces, no, hay que viajar más. A ver, a señores americanos, si nos oyen, viajen ustedes más. El mundo no termina ahí en el condado de Maine o en el condado de Freehold. O sea, hay más mundo. Existe Mongolia, existe la India, existe Sudáfrica. O sea, hay países por ahí que no saben a dónde están. Porque les preguntas a veces, ¿dónde está Sevilla? Y creen que está al norte de la Bretaña francesa. Pues eso no puede ser. Sí, incluso cuando se echan al mar, que no tengan miedo, porque después, cuando están un tiempo en el agua, llegan a otro continente, ¿sabes? No hay problema, que pueden encontrar tierra, ¿sabes? No es como nos contó Terry Pratchett y todo esto, ¿no? Que hay un borde por el cual cae el agua. No, la tierra no es plana, ¿vale? Así es. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música y vamos a relajarnos un poco para entrar en materia. Vamos a hablar de libros. Y nada, 40 segundos, 50 segundos y estamos aquí ya, no os vayáis. El legado de Civil, de Patricia María Gallardo. La lanza sagrada, de Silvia San Federico Roca. Trilogía Escalera Real, de Facundo Costa. Y Cuando imaginé a Miss Nu, de Carmen Hinojal Amores, ya disponibles en Amazon Kindle. La Biblioteca de Cambridge, con Susie Hop, Jesús Salas y Manuel Hostos Muñoz. Estamos de vuelta en la Biblioteca de Cambridge, el programa número 3 de la segunda temporada. Hemos empezado fuerte este año, hemos hecho ya 4 programas con los cafés, con ese programa con Patricia María Gallardo, que nos lo pasamos divinamente, y me consta que muchos de nuestros oyentes también, porque Patricia es una persona que te llega, te hace reír, y no porque sea andaluza, lo estamos pasando bien en esta segunda temporada. Creo que estamos haciendo un contenido muy interesante y hoy no es menos interesante. Hoy vamos a hablar de libros, de clásicos, de clásicos que incluso han llegado a la gran pantalla y que no son otros que, por ejemplo, en mi caso yo voy a hablar un poco de La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Seguro que la conocéis. Ya os decía antes que hay infinidad de películas. Había una serie maravillosa que todos los pequeños cuando éramos pequeños estábamos pegados a la tele viendo La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, con ese tico maravilloso, ese ratón y Rigodón, ese mayordomo, que no tienen que ver nada con los nombres originales de la novela,
pero era una adaptación muy, muy graciosa, muy simpática, muy curiosa. Bueno, Lourdes, Jesús, Buenas. hola otra vez, ¿qué nos traéis? ¿Qué sorpresa nos traéis de esa biblioteca vuestra tan maravillosa? Bueno, pues yo traigo una novela histórica que se llama Puertas de Fuego, del autor Steven Pressfield. Es una novela que narra la batalla de las Termópilas y un poquito también de la vida de Esparta. Se trata, para el que no conozca la historia, de la batalla, una de las batallas más conocidas, que es la batalla de los 300 espartanos contra las tropas de Jerjes. Muy interesante, muy buena película también. Tenía sus licencias, ¿no? Se tomaba sus licencias, pero bueno, era una película entretenida para verla, de mucha acción, por supuesto. Y Jesús, ¿tú qué nos traes? Pues yo he elegido una de mis novelas de cabecera, uno de los libros que más me gustan, de los que he leído, creo que el otro día se lo decía a Lourdes, creo que le he leído 12 veces y le he leído de todas las formas posibles, de atrás adelante, leyendo entresacado, lectura rápida. No, me ha faltado leerle boca abajo, eso ya no, pero quitando eso, y el libro elegido es El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Bueno, y bueno, poco más hay que añadir porque... Bueno, ya se anuncia por sí solo el libro, ¿verdad? Sí. Es una novela que permanece en la cabeza de aquellas personas que se han adentrado entre sus páginas, porque tiene una riqueza muy buena. Humberto Eco, desde luego, era un gran escritor, creo yo, bajo mi punto de vista, ¿eh? Siempre habrá críticos y esa novela, desde luego, a mí me encantó. Yo la tengo ahí también como cabecera vamos, está siempre presente en mi biblioteca. Miro y casi siempre acabo fijándome en su lomo, ¿sabes? No sé por qué, pero bueno, ahí está. Y una película, pues, igualmente maravillosa, porque es una película dura también, como lo es el libro, perdón, y interpretada por, bueno, nos lo vas a decir tú, ¿no, Jesús? Por Sean Connery, sí señor, por Sean Connery, que está enorme en su papel, que bueno, yo creo que una vez que ves la película, cuando hay que cerrar los ojos y te imaginas a Guillermo de Baskerville, no puedes por menos que imaginarte a Sean Connery. Y bueno, a mí me encantó. Y puedo asegurar que tanto por igual la película como el libro, indistintamente. Es para mí uno de los mejores papeles que ha hecho Sean Connery, incluso más que el de Ramírez, en Los Inmortales. Bueno, es que Sean Connery es uno de estos, yo creo que era uno, porque tristemente, bueno, pues ya no está, pero es uno de los grandes del cine clásico, vamos a decir, pero era un actor incombustible, ¿no? Porque es que ¿quién no se acuerda de este Sean Connery un poco lechuguino, con ese traje de corte ochentero, sesentero, más que ochentero, en aquellas películas que decía James Bond, ¿no? O sea, y luego verle, por ejemplo, en todo tipo de películas de acción, sobre todo, pero tiene muchísimas, incluso como padre cascarrabias de nuestro querido Indiana Jones, ¿no? Con aquel paraguas que abría y cerraba y que se sentaba en la silla y decía, sí, algo así como que cuando estoy buscando, dice, ¿cómo era? Estoy buscando descifrar el problema y la solución se me viene a los pies, ¿no? Algo así decía aquello, ¿no? Y bueno, este actor, yo creo que a todo el mundo le gusta en alguna de sus películas. Es difícil, yo creo, y la que tú has dicho, Los Inmortales, a los que nos gusta la fantasía, pues ya no te digo, ¿no? Hombre, como español... No daba mucho, no daba. Vale, ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar, ¿eh? Como inglés, mucho, escocés también, pero... Vale, como español, vale. Ramírez, ya mucho, ¿eh? Mira, a lo mejor Pérez, pero hombre, ya irse a Ramírez, que nos vamos más para abajo, en la península, mira, ya es mucho. O sea, bueno, pues la película estaba dirigida por Jean-Jacques Annaud. Sí. Para mí es bueno, sí, uno de mis directores favoritos franceses, por lo menos.
porque tiene una gran trayectoria detrás y hace películas muy profundas también. Sí, sí. Mismo así, por encima, te puedo decir quizá El Oso. El Oso, sí. Es verdad. Una película que a mí me ha encantado siempre, no tiene apenas diálogo, es una película con muy poco diálogo, pero es que visualmente es espectacular. O incluso creo que era de él también, En Busca del Fuego. Sí, sí, En Busca del Fuego es de Jean-Jacques Hano, sí, es una película que me encantó mucho a mí cuando la vi, porque eso sí que es una apuesta difícil. Bueno, es una apuesta parecida a la que hizo Spielberg con Salvar al Soldado Ryan, ¿no? O sea, que Spielberg hace en blanco y negro y Jean-Jacques Hano hace una película muda en color. Era la lista de Schindler. Sí, es la lista de Schindler. Es la lista de Schindler. Sí, me he equivocado yo, perdón, sí. Que es en blanco y negro. Eso es verdad, sí. En blanco y negro. Con toques de rojo. Sí, quería decir eso, sí. Pero en este caso, en Busca del Fuego, es que es una película sin voz. Porque claro, como salen estos neandertales y estos antepasados nuestros, que se supone que solo daban gritos un poco así simiescos y tal, pues es que es una película que yo siempre pensé, antes de verla me acuerdo, que pensé, esto tiene que va a ser un petardo, esto no hay quien lo fume, ¿no? Y la verdad que no se hace, pues a mí por lo menos, también es verdad que me gustan los temas históricos y un poco de este tipo, ¿no? Pero no se me hizo pesada. Entonces, ya con ese sello, pues es que este director ya, bueno, en El Nombre de la Rosa lo bordó, en mi opinión, ¿eh? Sobre el monasterio. Este monasterio que recuerda un poco, si te fijas, si se fijan los oyentes, un poco al colegio, al instituto el colegio Hogwarts de Harry Potter. Que estás así un poco entre esas escaleras que se mezclan por ahí, que entran y salen. Es como un laberinto. Es el laberinto así de la biblioteca, un poquillo, ¿no? Pero bueno, eso ya hablaremos ahora un poquito y desgranaremos un poco el libro en estos minutos de programa. Pues sí, pues si queréis vamos a empezar y vamos a empezar con ese libro que nos comentaba Lourdes y nos ponemos ya en materia, nos metemos, yo estoy deseándolo ya. Sí, pues Puertas de Fuego de Steven Pressfield es una novela histórica que narra pues cómo se vivía en la época de Esparta, en Grecia, y sobre todo narra la batalla de las Termópilas, esta famosa batalla en la que 300 espartanos, los mejores de Esparta, los mejores guerreros, se enfrentan a más de 250.000 persas comandados por Jerjes, ¿no? Y en una acción desesperada. No solo estaban ellos, los 300, sino que aparte de estos 300 espartanos había muchos otros, pues eso griegos también, de diferentes pueblos, porque en aquella época había que saber que en Grecia había determinadas polis, esas ciudades que bueno, pues como Atenas, por ejemplo, que defendían su península un poquito ayudándose entre todos. Y los espartanos tuvieron que ser pues los primeros en defender ese paso, un paso muy estrecho a través del cual querían pasar un ejército inmenso, y si conseguían bloquearlo, pues conseguirían que no les invadieran los persas. Y bueno, la verdad que es una novela que tiene una narración muy épica. La batalla en sí fue muy épica y lo cuenta Heródoto, lo cuentan poetas como Simónides. Ahí en la antigüedad esta batalla ha quedado pues para la posteridad, ¿no? Marcada por la valentía de estos hombres, de estos guerreros espartanos, que prácticamente los hombres de Esparta solo se dedicaban a prepararse para la guerra, ¿no? Era para ellos el mayor de los honores. Y claro, pues el ejército inmenso de los persas, confiando en su seguridad por el número, pues yo creo que se confiaron y bueno, intentaron pues nada, pasar por allí. Hay algunas cosas, algunas pinceladas que dicen en la novela. La verdad que esta novela histórica se adapta bastante fielmente a lo que nos cuenta Heródoto y los otros autores clásicos griegos.
y nos trae incluso esas frases muy famosas que han pasado un poco a la historia, como que cuentan que uno de los guerreros se alegra el día anterior a la batalla porque dice que ha conseguido saber por una fuente que la gran cantidad de arqueros que traen los persas es tal que cuando lanzan sus flechas tapan la luz del sol y incluso crean una gran oscuridad. A lo que él dice, entonces mejor, porque pelearemos a la sombra. Entonces, por ejemplo, ¿no? Muy curiosos estos espartanos. Y además estaba visualizando ahora mismo las escenas de la película 300, que está basada en esta historia, y se me estaban viniendo esas imágenes y esas frases, porque aparecen en la película también. Sí. Son frases históricas recogidas ahí en los anales de la historia. Otra frase también, ¿no? que es muy, muy famosa, es que la del rey de Esparta, que es el que fue con los 300 espartanos, Leónidas, van pues los típicos que van a la batalla, y justo pues el día anterior va alguno de los persas pues para ver qué condiciones, si quieren recapitular, porque claro, los persas ven que solo hay 300 más otros 1000 o 2000 aparte de los espartanos, y entonces dicen, estos nos los vamos a merendar, ¿no? Y entonces, bueno, pues mandan esos emisarios para ver al rey y, bueno, ver las condiciones de su rendición. Entonces el emisario le comenta que bueno, que serán recompensados, que si les dejan pasar sin hacer ninguna batalla, serán recompensados con tierras mejores que las que tienen, bueno, una serie de cosas, ¿no? A lo que dice, pues eso, ¿no? Si deponen las armas, pues nosotros le haremos poco menos que rico, ¿no? Y Leónidas, pues en una frase también muy, muy valorada, dice, si quieres nuestras armas, ven a buscarlas. Así. A ver si tiene lo que tienes que tener. Eso es un poquito, eso tiene un poco hasta de western, ¿eh? Sí. Tiene un poquito de western. Pero así, de duelo al sol, ¿eh? Así está recogida, ¿eh? De hecho, está en palabras de Heródoto, las dos palabras en griego. Yo no sé griego, no puedo deciros qué palabras es, pero básicamente significa ven y cógelas. Claro. Más pero bueno, también hay que matizar una cosilla que es saltando un poquito lo heroico, porque el historiador griego, claro, vamos a ver, la historia la cuenta cada uno según le va en la batalla, ¿no? Que es decir, los americanos contaron la batalla de la Segunda Guerra Mundial, lo cuentan todo porque ganaron ellos, ¿no? Y los japoneses siempre están ahí, los pobres, que parecen, malísimos. En este caso, como los que cuentan la historia son los griegos, y son los que la traducen en texto, pues claro, los persas son poco más que los demonios que vienen de... Y lo son. Bueno, pero claro, habría que leer, que es muy posible, hay algún manuscrito escrito por los persas explicando la batalla de las Termópilas, ¿eh? Habría que verlo, ¿eh? Claro. A ver cómo lo cuentan los persas desde ese punto de vista. Realmente todo hay que decirlo, los persas ganaron la batalla y entraron y ocuparon Atenas. Esto hay que decirlo. Lo que pasa es que luego, al final de ese mismo año, con toda esta pérdida, todos los griegos se unen y acaban ganando la batalla de Salamina. Claro. Que es definitivamente la que les expulsa, ¿no? Pero esta batalla la ganaron, claro, evidentemente. Pero lo que quería puntualizar eso, que es que el tema, es que a quién se le ocurre, claro, que este señor Jerjes, pues que estaría muy subido en su silla y que no se enteraba, claro, tenía que haber mandado a alguien que viviera una temporada en Esparta, antes de ir a decir estas sandeces a los espartanos. De hecho, ¿por qué? Así fue. Sí, pero verás por qué te lo digo. Porque es que resulta que cuando vienen el enviado de Jerjes allí, pues claro, ya habían mandado los enviados a Atenas. Y los atenienses le habían mandado a paseo. Le habían dicho, había ido con lo mismo, ¿no? Había llegado allí a Atenas y había dicho, mira, si os rendís, nosotros os perdonamos, pero vosotros sois ya tributarios de los persas. Y los atenienses le habían dicho, vale, majo, no molestes,
vete de aquí a tomar por saco, ¿no? Y entonces, claro, con esas se van a Esparta. Claro, Leónidas ya sabía que esto le habían ido a hablar con los atenienses. Y es que los espartanos y los atenienses se veían, o estaban a matar. No se podían ni ver. O sea, entonces, claro, cuando Leónidas, que ya lo sabía, le viene con esta canción, que le dice, mira tú, que si te rindes, él dice, poco más esto, que yo me lo imagino, que diría, pero ¿tú crees que si los atenienses no se han rendido, me va a rendir yo? Que soy espartano, pero ¿tú de qué vas, hombre? O sea, que has ido allí donde estos que son unos mandaras y no se han rendido, y me vienes a mí a pedirme que me rinda. Hombre, si no se rinde un ateniense, menos se va a rendir un espartano. Esto como salvando un poco la distancia, haciendo un chiste, es como si dices, sí, que fuera... Aquí, por ejemplo, entre Valladolid y Palencia, que hay una cierta rivalidad. Y me dicen, mira, es que hemos ido a Palencia y no se rinden, que si te rindes tú. Y digo, hombre, si no se ha rendido uno de Palencia, se va a rendir uno de Valladolid. ¿A dónde vas tú? Pues un poco así fue el tema, ¿sabes? Poniendo un punto en ese sentido. Sí. Pero sí que es verdad que Jerjes, que, hombre, no era tonto tampoco, ¿eh? Sí que tenía a su lado a un rey exiliado de los espartanos que... le tenía un poco como consejero para la batalla, ¿no? Lo que pasa es que pasó un poco, por así decirlo, le dejó un poco de lado, no hizo caso a lo que éste le decía, porque uno de los emisarios que va a ver cuántos guerreros tienen los espartanos para la batalla, cuando llegan allí, les ven que están en un proceso de relajación, que se están peinando, que están acicalándose, ¿no? Y entonces va con ello a Jerjes y dice, entonces estos, pero ¿qué hacen? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no están entrenando, no? Y el rey de Moroto, que era un rey que le habían exiliado, pues estaba un poco interesado en que Jerjes le diera unos cuantos terrenos ahí en Esparta, recuperar sus posesiones, y le avisó, le dijo, no, es que cuando los espartanos se relajan y se acicalan y están preparándose y se peinan, es porque van a la batalla a muerte. Y este consejo, pues al parecer no lo quiso considerar. Estaba leyendo aquí un fragmento, supuestamente fiel a la historia, ¿no? Ya decimos, hay que coger con pinzas muchas veces lo que leemos por ahí, porque tampoco sabemos exactamente si sucedió así, ¿no? Pero bueno, aquí leo que Leónidas logró resistir durante 2 días el avance del ejército del gran rey de Jerjes, y que se estimó que ese ejército contaba con aproximadamente 80.000 hombres. Que se valió pues de las ventajas que ofrecía el terreno, hasta ahí todos lo sabemos. Sin embargo, su flanco sur fue finalmente superado el tercer día por una fuerza que accedió a esta posición a través del sendero de Anopea. Tras ver partir Leónidas a gran parte de sus fuerzas, el rey permaneció en las Termópilas con 700 tespios y 400 tebanos, junto con los 300 espartanos. O sea que, claro, en teoría... solo no estaba. Exactamente. No, ha pasado a mitología por los 300 espartanos, pero bueno, había 1.100 personas más allí. A ver, sí. No vamos a quitarle un poquito de protagonismo, ¿no? Incluso dice aquí que los espartanos, luego de que en ese último arreón ya prácticamente pues mataron a los persas a Leónidas, y junto con esos 300 espartanos, y que el resto de espartanos que acudieron después a la ayuda del rey, a ayudar al rey, tuvieron que hacer muchos intentos de llegar hasta la posición donde cayó Leónidas para recuperar el cuerpo, y que murieron aproximadamente en aquella lucha por recuperar el cuerpo unos 1.500 espartanos. Así que cayeron más recuperando el cuerpo que defendiendo la posición. Claro, por el honor, ¿no? Que era tan importante para ellos. Es eso, es son un pueblo dedicado solo para eso, para la lucha, el honor, y en esta novela te da una visión muy buena, porque la primera parte de la novela, casi diríamos un tercio, por lo menos,
es precisamente te cuenta toda esa historia. La historia, pues un poco del pueblo de Esparta, cómo viven, cómo se entrenan, cómo lo duro, ¿no? de ese entrenamiento, ¿no? Entonces ya después viene lo de la batalla propiamente dicha. Pero merece la pena. Yo la verdad que esta novela hace mucho tiempo que la leí, porque ya va a hacer pues es del 99, ya 22 añitos de esta novela. Y bueno, es una de las primeras que me introdujo en la novela histórica. Ya luego ya he leído muchísimas otras, pues de Roma, de Egipto, pero esta siempre la tendré como una, pues de mis primeras novelas históricas, de mi primera aproximación a este tipo de literatura. Y te marca, ¿no? Sí que te marca por la rudeza de la batalla, sobre todo. Y bueno, y siempre se aprende mucho con las novelas históricas. Aprendes de todo, ¿no? Pues cómo era antiguamente, cómo vivían aquellos pueblos y cómo luchaban y las tácticas militares también muy interesantes. Sí. Aquello de que parte de la defensa de un espartano era otro espartano, o sea, si fallaba uno, el resto estaba vendido prácticamente. Sí. Era una estrategia también un poco suicida, hay que decirlo, ¿no? Porque tenías que confiar mucho en tus compañeros de batalla, digamos, ¿sabes? Tenías que estar muy bien preparado para eso. Y si una pieza fallaba, adiós. Bueno, también quería hacer un comentario más al respecto, porque sigo indagando por aquí y veo que bueno, quizás también se ve en la película, ¿no? No sé si aparece así en el libro, pero el rey Leónidas fue traicionado por alguno de sus hombres. Quizás no fuera jorobado ni nada de esto, como en la película. Bueno, no lo sé. Sí, no era, claro. Ni deforme ni nada de esto. Sí, pero sí que es verdad que fue traicionado por uno de su pueblo, ¿no? Por otro espartano, que fue precisamente el que guió por esa senda al ejército, aparte del ejército de Jerjes, que lograron así aparecer casi en su retaguardia, ¿no? Y ahí es cuando empezó ya a írseles todo de las manos, eso sí. Y sí, por supuesto, lo cuenta el libro. Pues cuentan también por aquí que precisamente algunos de esos traidores fueron los que indicaron a Jerjes quién era el rey. De entre todos los muertos que había allí, en la batalla en la que cayó Leónidas, le indicó quién era el rey. Y Jerjes ordenó cortarle la cabeza al cadáver y clavarlo en una pica y ponerlo en una cima para que los espartanos nada más llegaran, vieran la cabeza de su rey allí, desde ya a lo lejos. Bueno, es una historia pues intensa, ¿no? Sí. Y allí en Grecia, en el mismo punto, porque se puede visitar lo que es el paso de las Termópilas, estas puertas, ¿no? Estas llamadas puertas de fuego, sí que se pueden visitar, y hay allí un monumento a Leónidas con la frase esa de ven y cógelas, en griego, en una placa. Sí. Ven y cógelas, respecto a las armas, por supuesto. Y también esa me parece que está en el pueblo que hay. Y justo en el paso de las Termópilas hay un epitafio grabado, que es uno de los más famosos epitafios de guerreros, ¿no? De la historia. De los epitafios. Claro, de la historia de los epitafios de los soldados y de la lucha, ¿no? Porque exactamente dice: ve a decirles a los espartanos, extranjero que pasas por aquí, que, obedientes a sus leyes, aquí yacemos. Entonces, lo que, claro, quiere decir, nosotros hemos cumplido, hemos sido fieles, ¿no? a nuestras leyes, y para que todo el mundo lo sepa, pues, y ahí está la placa conmemorativa. Pues sí. Nada, una historia muy interesante. Para aquellos que hayan visto la película, pues siempre decir que un libro es mejor, porque te da más información que la película en sí. Pero nada, yo desde luego ya la tengo anotada. Ya voy a intentar. Sí, porque bueno. Es una historia que me atrae mucho, desde luego. Es una de las grandes batallas, ¿no? que ha pasado a la historia
pues como lo que es, ¿no? Quizá muchos lo llamarían locos a los espartanos, pero es que, a ver, Claro. si ocurrió así realmente, Ujú. era tremendo, ¿eh? Sí, fue tremendo. Sí, Claro. A ver, podrían ser más o menos los atacantes o tal, pero las guerras eran así de crudas, claro. Es este símbolo que tanto nos atrae a todos, es el símbolo de cuando unos pocos se enfrentan a unos muchos. O sea, Y más poderosos. cuando claro. un David se enfrenta a un Goliat. Ese es lo atrayente de la historia, pienso, y lo atrayente del mito, y por eso ha trascendido, ¿no? Claro. Unos pocos defienden su tierra, lo suyo, frente a unos muchos que vienen a conquistarles, ¿no? Sí, esa perseverancia y realmente lo que logró fue que luego todos los griegos se unieran y no fueran finalmente pues ahí atacados y absorbidos, ¿no? por el imperio persa. Realmente fue así. Sí, aunque no hay que olvidar que luego los griegos, como suele ocurrir, se les olvidó y allí nació un señor que se llamaba Alejandro, que hizo lo mismo que Jerjes, pero pero al revés. Igual no se les había olvidado. No, pero fue al revés y acabó conquistando Persia. Sí, sí, O sea sí. que bueno. Y Egipto y hasta la India. Se desquitó, como se dice uno, ¿no? Se dice, me voy a desquitar yo, hombre. Sí. Y se acabó sentando en el trono creo que de Ciro, ¿no? O de Darío el Grande, y bueno, uno... Sí, de Darío. Sí, de que era pues un sucesor de... Ahí también tengo yo una trilogía muy buena que se puede recomendar. Es que Lourdes, estimados oyentes, es muy amante de los libros sobre los griegos, ¿eh? Entonces, si la damos un poco, que la podemos dar espacio, pues nos acabará leyendo todos los libros que tiene de griegos, que tiene muchos. Pero sí que es verdad que hay una trilogía que se llama Alexandros, de Valerio Massimo Manfredi, y también es muy, muy, muy bonita, recomendable totalmente, sobre la vida de Alejandro Magno. Es también muy, muy, muy buena. Es que ya no voy a decir más porque, claro, luego ya... No, pero estamos, como vienes poco nos Sí. visitas poco a esta biblioteca, pues estamos encantados. Yo estoy con pequeñas joyitas de literatura histórica que está bien, así de novela. Es genial. Pues bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a meternos un poquito de lleno en ese misterio. Siempre Jesús nos trae cosas misteriosas, ¿no? Sí, menos, nos va a traer un libro que ya comentaba antes, El nombre de la rosa, que fundamentalmente es eso. Tiene mucho misterio también, aparte de muchas otras cosas que pueden encontrar entre sus páginas, pero cuidado con las esquinas, por cierto, de sus páginas. No te mojes los dedos después de pasar la página. Esa escena es que es mítica, Manuel. Sí. Por eso hicimos, me permití traer otra vez a uno de los programas Los libros envenenados y todo eso. Un poco, bueno, teniendo en la mente esa escena mágica en la que está el monje benedictino allí pasando de forma parsimoniosa el pulgar ensalivado por la esquina del pergamino, y con esa lentitud que parecía que el tiempo se detenía, parecía que casi mascaba el pergamino allí cuando lo estaba pasando, ¿no? Y todos pegados yo creo que en ese momento toda la gente que estaba viendo la película no respiraba. Es estos momentos de las películas que te absorben y te meten. Estábamos todos en el monasterio al lado del monje diciéndole, pero no lo chupes. No lo chupes, hombre. Creo que era una venganza. Un poco venganza para aquellos que no cuidan los libros, ¿eh? Yo creo. Bueno, no lo había pensado así, pero bueno, ahora iremos viendo. Porque vamos, le veo a alguien chupar ahí, como chupaba ese el dedo, y pasar la página de uno de mis libros, y también que se prepare. Bueno, hay que disculparle porque eran grandes cantorales con hojas de pergamino muy gordas y no se pasaban como se pasan las hojas de los libros actuales, ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta, que es como pasar, bueno, tenía su cierta fricción entre hoja y hoja, aquello no pasaba con tanta facilidad, ¿eh? Pero bueno,
sí que es verdad que esa escena que nos has recordado ahora, Manuel, pues Un poco de grima. es una de estas escenas míticas de la película y del libro también sale, claro. Pues sí. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música, con eso os dejamos hasta la segunda parte de este programa, no os lo perdáis, va a estar disponible en muy pocos días. Nos vemos. Hasta el último segundo, el diario de Mandy, Brahma Vacilundia, Tierra de Unicornios, El corazón del Minotauro, El bastardo de Jericó, Toda una vida para amarnos, ya disponibles en Amazon Kindle. La Biblioteca de Bainbridge, con Susie Hop, Jesús Salas y Manuel Hostos Muñoz.